Buenos días, estimados estudiantes de sexto grado. Es un placer saludarles y poder compartir con ustedes otra cápsula educativa de lengua y literatura, en donde reforzaremos tus habilidades comunicativas. Veamos cuál será el reforzamiento del día de hoy. Estaremos reforzando la estructura y elementos del cuento. Acompáñenme a realizar la siguiente lectura. El leñador y su hacha. Un día, un humilde leñador estaba cortando árboles junto a un río. Mientras trabajaba, su hacha resbaló de sus manos y cayó al agua. Desesperado, se sentó a la orilla sin saber qué hacer. En ese momento apareció un ser mágico que, al verlo triste, le preguntó qué había pasado. El leñador le explicó la situación. Entonces el ser mágico se sumergió en el río y sacó un hacha de oro. ¿Es esta tu hacha?, preguntó. El leñador miró el hacha y respondió: no, esa no es la mía. El ser mágico volvió a sumergirse y sacó un hacha de plata. No, tampoco es la mía, respondió con sinceridad el leñador. Por tercera vez se sumergió y sacó un hacha de hierro y madera, vieja y desgastada. ¿Es esta tu hacha? El leñador sonrió y exclamó: sí, esa es mi hacha. El ser mágico, impresionado por su honestidad, le regaló las 3 hachas. El leñador, agradecido, volvió a casa con su herramienta y las otras 2 hachas como recompensa por decir la verdad. Muy bonita la lectura que hemos leído, pero recuerden que debemos realizar nuestra comprensión lectora. Primera pregunta: ¿por qué el leñador perdió su hacha? Recordemos un poquito lo que acabamos de leer y van pensando y ayudándome a responder estas preguntas. Inciso A: porque se le cayó al río. Inciso B: porque el ser mágico se la quitó. Inciso C: porque la prestó y no se la devolvieron. Inciso D: porque la vendió para comprar otra mejor. Veamos entonces cuál es la respuesta correcta. Inciso A: ¿por qué el leñador perdió su hacha? Porque se le cayó al río. Veamos ahora nuestra segunda pregunta. ¿Qué valores puso en práctica el leñador? Analicemos y recordemos qué valor puso en práctica el leñador. Tenemos inciso A, será la solidaridad. Inciso B, honradez. Inciso C, honestidad. Inciso D, responsabilidad. Según ustedes, ¿qué valor puso en práctica? Veamos. Muy bien, el valor que puso en práctica el leñador es la honestidad. Tercera pregunta: ¿qué mensaje crees que transmite la historia? Tenemos ahí, inciso A, la honestidad tiene recompensa. Inciso B, hay que ser fuertes para no perder las cosas. Inciso C, la suerte es más importante que el esfuerzo. Inciso D, es mejor tener un hacha de oro que una de hierro. Y vemos ahí la respuesta correcta, inciso A. La honestidad tiene recompensa. Así que recuerden, niños, a poner en práctica el valor de la honestidad. Vamos a identificar la estructura y los elementos del cuento que hemos leído. Recordemos ahí los elementos, tenemos los personajes. En este cuento los personajes son el leñador y el ser mágico. El espacio, ¿dónde se desarrolla la historia? En el bosque. El narrador, podemos decir que el narrador es el testigo de lo que está ocurriendo. Y el tiempo, durante el día. Esto lo deducimos según lo que hemos leído. La estructura, a ver, recordemos un poco cuál es la estructura de los cuentos: inicio, nudo y desenlace. Según nuestro cuento, en el inicio aparece el leñador realizando su trabajo. En el nudo se da la pérdida del hacha del leñador y la aparición de un nuevo personaje, como es el ser mágico. Y en el desenlace tenemos el rescate del hacha y el premio que recibió el leñador
por su honestidad. Aquí podemos observar la estructura del cuento que hemos leído y los elementos. Para que sigas practicando, veamos cuál es la actividad sugerida. Lee un cuento corto e identifica la estructura y elementos. Compártelos con tus compañeros. Por mi parte, esto ha sido todo. Estuvo con ustedes la profesora Carla Díaz. Bendiciones, mis estimados estudiantes, y nos vemos en la próxima.